¿Qué onda, gente? Bueno, bienvenidos a este nuevo video. Hoy les voy a contar cómo fue la experiencia de filmar en La Yapa Grandes Encuentros los shows de Jorge Rojas y los shows de Jorge Rojas con los nocheros. Además de que les voy a compartir cómo hago un resumen de un show y qué cosas se tienen que tener en cuenta para que el video salga bien y especialmente rápido, que es lo que hoy se necesita. ¡Que se venga la primera! Bueno, La Yapa Grandes Encuentros es un espacio que creó Jorge Rojas, un artista del folclore argentino. Este lugar se encuentra en Anizacate, un pueblo de Córdoba que está cerca de Altagracia, una ciudad que ya se aproxima a las sierras de Córdoba. Básicamente este espacio está en el patio de su casa literalmente, o sea, ese espacio es el patio de su casa y lo adaptó todo para poder hacer su propio festival. Este espacio no solamente tiene un escenario y comodidades de un festival, sino que también tiene sus propias experiencias, como por ejemplo la capilla de Jorge Rojas, en donde la gente puede ir y visitar y conectar un rato ahí, el estudio de grabación de Jorge, que es donde realiza sus canciones, y hay unas ventanas en donde la gente se puede acercar y mirar, además de un montón de otras cosas que está adaptada para que ese festival no sea solamente un festival de música, sino que tenga experiencias. Bueno, la experiencia comenzó haciendo 2 shows de Jorge Rojas solo, en donde se inauguraba este espacio. Lo primero que hicimos fue viajar hasta Anizacate. Llegamos un par de horas antes de que comience el show y que empiece a llegar la gente para poder tener un registro de todo eso. Nos encontramos con Lucas, quien nos dio el acceso al festival y nos hizo un recorrido explicando todo esto que les conté al principio, de que no solo era un festival musical, sino que también tenía varias experiencias, y eso obviamente lo teníamos que plasmar en el video. Nuestro objetivo en este festival era realizar un resumen del show, no solo para publicarlo a redes sociales, sino para también poder vender ese show. Una vez que nos realizó el recorrido, empecé a preparar los equipos para poder tomar imágenes de esto. Fui haciendo un recorrido por todo el espacio, filmando las cosas que más me parecían importantes destacar, como por ejemplo el escenario de día. Había VIPs en este festival, sí, todos VIPs. Uno que se llama Marca Borrada, que es una réplica exacta de cómo es el patio de Marca Borrada allá en el Chaco salteño, y donde esto genera una emoción bastante particular en el fan de Jorge Rojas, así que eso tenía que estar. Después hice un vuelo de dron para registrar de día el festival, para después de noche poder volver a repetir ese mismo plano y poder hacer la transición de día a noche en el resumen. Un dato bastante importante: pedí en ese momento la lista de temas del show para poder tener una noción de cómo se planteaba el show, y era un show bastante largo, así que tenía que tener en cuenta en qué partes tenía que estar atento al frente del escenario y no me podía perder nada, y en qué partes podía irme a filmar a la gente o hacer el otro vuelo de dron, etc. Pedir la lista de temas y saber cómo se estructura el show es muy importante para no perdernos ningún detalle importante. Hay cosas en los shows que pasan una vez y si no la registraste y es importante, te la debo de después solucionar ese problema. O que directamente no lo podés solucionar y cagaste. Una vez que tenía la lista de temas, fui a filmar un poco la fila que se había armado, que era bastante grande, y esto en el resumen hace tomar dimensiones de lo grande que fue el festival. Después obviamente fui filmando el ingreso de la gente, que por lo general están bastante emocionados de entrar al festival, y hay que captar esa emoción, hay que poder mostrarla después en el resumen. A la vez que iba filmando el ingreso de la gente, también iba siguiendo a algunas personas que iban experimentando estas cuestiones, como la de la capilla, acercarse a ver el estudio de Jorge e ir teniendo emociones encontradas con este festival y con la emoción real que quería transmitir Jorge Rojas con este espacio. Después también hay que tener en cuenta si se necesita demostrar los servicios que hay en el festival, como por ejemplo de buffet, carros de comida, todas cuestiones que para la persona que no fue al festival entienda cómo es el espacio, qué cosas se pueden hacer, cuestiones así que te hacen dar ganas después de ir al festival y visitarlo. Después, otra de las cuestiones que está bueno tener en cuenta son filmar los anexos del show, como por ejemplo, saben haber bandas soportes, además de filmar por ejemplo las palabras del presentador cuando presenta a este artista, que muchas veces yo las suelo poner en el resumen, sí, y que te ayudan mucho a lograr tener una estructura para que genere como esa emoción de que se está viniendo el show. Después, si el artista puede, está bueno conseguir unas palabras de él que pueden llegar a generar una emoción más directa con el que está viendo el video, si realmente les habla a ellos. Y después viene el show en sí. ¿Qué hago cuando está el show corriendo? Lo que me enfoco en hacer es tener 3 planos diferentes de cada cosa. Por ejemplo, del cantante necesito tener un primer plano, un plano medio, un plano general. De la gente necesito tener algún plano de cerca, algún plano medio y algún plano general. Y así con todas las cuestiones. ¿En qué me enfoco? En el artista, en los músicos, en los
los bailarines, en la gente y en cómo se vive el festival. Que muchas veces pueden pasar cuestiones imprevistas, o por ejemplo, no sé, que el artista se baja y tiene contacto con el público, que reciba algún premio, cuestiones que no las podés prever. Entonces, intento siempre, de las cosas que siempre pasan en los shows, tener siempre un primer plano, un plano medio y un plano general. Si no se puede tener eso, simplemente tenerlo registrado, porque por ejemplo cuando el artista, como digo, recibe algún obsequio que le da un fan, tenés que estar preparado para filmarlo y no vas a lograr un plano detalle, un plano medio y un plano general. Simplemente lo vas a filmar porque sucede una sola vez y no llegas a hacer los 3 planos. Pero por ejemplo, en una canción intento filmar, por ejemplo, toda la canción con un mismo plano, por ejemplo un primer plano, después otra canción intento filmarla con un plano medio, otra canción con un plano general y así. Entonces voy mixeando un poco estas imágenes después en el resumen. Y después cuestiones que le dan una estética visual bastante importante al video para que no quede simplemente estructurado bien, sino que genere un impacto visual, son por ejemplo los cambios de día a noche, la preparación, algo en cámara rápida, algo en cámara lenta, como por ejemplo algún movimiento de la gente disfrutando y que pase en cámara lenta, como que se vea más la emoción. Obviamente algo que a mí me parece literalmente la mitad del rédito de que el video sea bueno o no es el audio, porque si no está bien estructurado el audio, si no acompañamos la imagen con los efectos de sonido y demás, no va a generar el mismo impacto. Yo, por lo general, suelo llevar audios preparados para poder entregar este material lo antes posible. En estos shows pedí audios, pregunté qué audios podía usar, por ejemplo, para el resumen de la primera noche, para poder armarme una estructura y, además de llevarme la estructura del audio armado, saber que acá puede ir introducir de esta forma, acá pueden ir las palabras del artista, acá va todo el show, un inicio llamativo, que después relaje y que después rompa al final. Esto me lo llevo preparado porque me ahorra muchísimo tiempo. Sin este diseño sonoro no vamos a lograr el mismo impacto y se los digo desde ya. Después el uso de risers, whoosh, que son efectos de sonido que nos ayudan a generar como más impacto en los cambios de una canción a otra o de una imagen a otra. Y además es recontra importante hoy en día entregar el material rápido. ¿Por qué? Porque el artista necesita difundir qué pasó en la noche. No puedo realizar la cobertura del show y entregarle el resumen una semana después, porque ya pasó. O sea, hay un medio de comunicación que fue, filmó con el teléfono, o la misma señora que está sentada en la primera fila filmó con su teléfono y lo subió antes que el mismo artista. Hay que tomar un poquito de dimensión que las cosas cambiaron, que se necesita rápido. Yo, para poder optimizarme esto, lo que hago es llevarme este audio armado y pensado qué imágenes puedo llegar a poner en cierto momento, para que después, si en la misma noche necesitamos entregar material, ya tengamos la estructura del reel armado, los textos armados, el logo, el final armado, y que podamos largar el material mucho más rápido. Al igual que al otro día, yo lo que hago una vez que llego al hotel o a donde me esté alojando, paso todos los clips, convierto los clips a proxies para que pueda la compu bancársela mejor y hacer las cosas más rápido. Descanso, obviamente, y me levanto temprano al otro día para poder editar esto. Que lo que hago es primero ver el material, recortar las partes que me parecen más importantes, estructurar de qué cosa podría ir primero y qué cosa después, que eso ya me lo proporciona el audio, y después empezar a hilar fino. Esta es mi estructura de trabajo y así es como viví en los shows de la Yapa. El primer fin de semana tuvimos 2 shows, que fueron los 2 shows de inauguración, y casi un mes después tuvimos 4 shows, que fueron Jorge Rojas, el reencuentro con los nocheros, que básicamente lo que se necesitaba era hacer exactamente lo mismo, historias que se iban publicando durante la noche y al otro día un resumen del show. Para estos shows usé la misma estructura de trabajo. Obviamente en estos shows se vivieron cosas diferentes, así que tenía que estar atento de la misma forma y saber cómo funcionaba el show en este caso. Así que repetí el mismo proceso y volví a realizar el mismo trabajo. En este caso ya entraba la particularidad de que no era un solo show, sino que eran 2 shows. Era el show de Jorge Rojas solo y el show de los nocheros solo. Y además después al final se sumaba Jorge Rojas con los nocheros. Es decir, que eran 2 shows, uno con 2 partes. Entonces esto tenía que plasmarse en el video. Es decir, al principio una canción de Jorge solo, después una canción de los nocheros solos y terminar con una canción de los 2
juntos. En este show se generaban muchas emociones porque hacía casi 20 años, si no me equivoco, o más, que no cantaban juntos. Entonces había gente que amaba cómo eran, había gente que los extrañaba muchísimo en la música, y este reencuentro fue algo bastante emotivo. Entonces me enfoqué muchísimo más en captar esa emoción del público, que de hecho fue un lineamiento que me dieron para trabajar. Así que bueno, esta es mi forma de trabajar en shows. Así viví la experiencia de filmar en La Yapa. Y bueno, espero que les haya servido. Déjenme acá un comentario, suscríbanse, denle me gusta, compártanlo, lo que quieran, todo ayuda. Así que bueno, nos vemos en la próxima.